Ayer después de 10 horas, más o menos, Leo, Sí. una jornada larga para los que estuvieron ahí, tú estuviste ahí, Leo. Nada más para entrar en contexto, ¿no? Para recapitular más o menos lo que sucede el día de ayer, desde muy temprano, ¿no? Por ahí de las 9 de la mañana, cuando empieza esta reunión, Leo. ¿Qué fue lo que sucede, no? La primera parte del día, sobre todo, que la primera parte de la reunión. Lo que pasa es que se termina hablando mucho y se dice poco, porque realmente en las peticiones que se hablaba durante días anteriores era ir por la cabeza de 3 sectores principales, que eran los que se encargan de hacer las designaciones arbitrales en primera, en ascenso y en la segunda división. Durante la mañana, a la llegada de todos los árbitros que lo hicieron prácticamente el 95% de manera conjunta, llegando en caravana alrededor de las 10:20 de la tarde para poder platicar con Justino Compeán, que había llegado un par de horas antes, y con Codesal, que había llegado 1 hora antes que los árbitros, pues se terminó complicando mucho, porque al seno de la federación se llegó a tener la idea de, bueno, si no quieren pitar los árbitros de primera y de ascenso, pues pitamos con los de segunda división la jornada 16, y resulta que los árbitros de la segunda división dijeron, no, espérame, nosotros también estamos con los árbitros, estamos todos inmiscuidos, y entonces la presión llega para Justino. ¿De dónde le sale la idea de que, si no quieren primera y ascenso los de segunda? Bueno, pues como lo han hecho en otras ligas. Se supone que es el mismo gremio, la Major League, como la NFL. Si no hubieran ido los de segunda, pues hubieras entendido que no todos estaban unidos, ¿no? Que no todos los muchachos de segunda aspiran a llegar a ascenso y después a primera división. ¿Se acuerdan que en algún momento cuando sucedió esto, que fue hace como 8 años? En el 2006. Se llegó a decir que iban a ir por árbitros de Centroamérica. Sí. Que le iban a llamar a 9 árbitros de Centroamérica para ver cómo estaban las cosas y se las iban a traer. De parte de los dos lados resulta ridículo algunas posturas, ¿no? Esta de querer pitar con los de segunda, querer pitar con los de Centroamérica, si en algún momento lo pensaron. Y del otro lado tienen a Leo y al resto de los compañeros reporteros ahí esperando para que salgan con que doblan las manos y ahí sí ya estamos felices y todos. Me parece que era un momento, y no solamente creo que lo percibe un servidor, sino el medio en general, que habían hecho tanto, habían estirado tanta la presión. Lograron ante llamar la federación atención bien. Lo hicieron bien al llamar la atención de esta manera. Y no solamente de la opinión pública, ¿sí? También de la federación y de la liga. Porque termina llegando a las 5 de la tarde Decio de María a tratar de arreglar el tema monetario, que es con lo que al final de cuentas se termina calmando un poco las cabezas que iban a rodar. Al final sale una, que es Carlos González, pero me parece que no era el tema principal de todos los árbitros. ¿Qué digo? No se ha confirmado como tal lo de Carlosงื่zález, ¿no? Uno podría imaginar es que sale del área técnica. Sí, que sale del área técnica o que lo vaya a tener como asesor, ¿no? Lo cual se ve muy complicado. El boletín lo terminan confirmando a Codesal como director del área técnica, que es el puesto que hoy tiene Carlos González. Traen buenas naves los árbitros, ¿eh? Pues es que mal. Pero llegaron muchos en carros de los de primera división. O sea, venían 4 o 5 árbitros en un auto. Venía uno incluso en un taxi, ¿no? Manejando un taxi. Ahí hay una imagen. Que eres uno de los asesores de los que se encargan ¿Dónde habrá sido el meeting principal o qué? En casa de quién sabe. Entrenaron quién, ¿no? por la mañana, salieron del CECAP y después regresaron a las 10:20. Bueno, vamos a escuchar qué dijeron Paco Chacón y Roberto García Orozco, porque también en el transcurso de ayer se especulaba la salida de Rafa Mancilla, y es el propio Paco Chacón que confirma que Rafa Mancilla tiene todo el respaldo del gremio arbitral y que Roberto, ya platicaremos del rostro que traía Roberto García Orozco. Mañana habrá partido, señores. Nos sentimos por primera vez, yo creo que en la historia del arbitraje mexicano, como el equipo 19. Creo que hoy marcamos precedente en el arbitraje mexicano. Creo que el grupo de árbitros que estaba hoy reunido ahí adentro, creamos historia en el arbitraje mexicano. Cambios como tal, aquí dentro de la comisión de árbitros no va a haber, ¿sí? El doctor Codesal se incorporará después. En su momento se les dará esa información de qué función va a cumplir el doctor dentro de la comisión. Rafa, nosotros lo hemos externado, tiene también todo nuestro apoyo, tiene el apoyo de la federación. Creímos nosotros que debimos de haber sido mejores atendidos, ahora se nos atendió, el licenciado Compeán, el licenciado de María llegaron con muy buena actitud. Ajustamos algunas cosas, no como aumento salarial, sino que vamos a ajustar algunas cosas de cómo se va a repartir, cómo va a ser la repartición en el aspecto económico. No ha habido represalias y la verdad nos vamos contentos y, como les dije, muy fortalecidos. Este grupo está unido y seguimos trabajando con nuestra federación y con el fútbol mexicano. Decía Alcalá por la noche, y creo que tiene toda la razón, si ellos están contentos con lo que se les ofreció, eso es lo que se dice. Por eso, pero
me parece que, yo sí soy de los que cree que ayer la Liga sí tuvo que haber dado su brazo a torcer. O porque mejor ya dicho, porque la amenaza era muy serio. No debieron aceptar tan rápido, ¿no? Debieron haber... Por eso, pero aceptan también. O sea, las dos partes concilian por la premura de que hoy se juega la fecha 16. Pero ¿a quién le interesaba más que se jugara la fecha 16? ¿A los árbitros o a la Liga? A la Liga, definitivamente. Bueno, hay que recordar que lo que detona prácticamente el gran problema antier es la baja de los Juegos Centroamericanos de Alejandro Ayala. Y la manera en cómo se termina tergiversando la información, que la Comisión de Arbitraje dijo, no, fue CONCACAF el que te dio de baja, CONCACAF no. Hay una carta de la Federación y de la Comisión que dice, tú estás de baja. Entonces, las formas que al final, y tuve la oportunidad de platicar con por lo menos 3 árbitros que estaban en esa reunión, el tema era las formas, en cómo los han tratado y que evidentemente no les gustaba cómo se estaban manejando. ¿Van a tratar igual o mejor No, ahora? por eso, el problema es, ¿cómo es posible que si uno de los temas principales era quitar esos problemas, no se hace? Me parece que se quedan muy cortos para todo lo que ya habían alcanzado a manejar. Si al final les sirve, qué bueno, porque no solamente para los de primera y los de ascenso, son segunda y tercera división, que por lo pronto es quedarse ya en sus lugares de nacimiento donde viven y poder de ahí trabajar. Los de ascenso y los de primera aún están en la posibilidad de cambiarse a Toluca. ¿Por qué entrenan? No, se van a mover con la federación. En el tema de Edgardo Codesal, pues andamos mosqueando. Por ahí en el tema de Edgardo Codesal Abraham, es un tipo que ya estuvo en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Comisión de Arbitraje, que como instructor me parece que lo ha hecho bien en su momento. Ahí están los acuerdos, en un comunicado muy extenso que manda ayer la Federación Mexicana de Fútbol. Son varias páginas, varias cuartillas. Pero la resumimos en estos dos. Ellos también la resumieron lo más importante, ¿no? Lo de Codesal, que será el nuevo director del área técnica, y la formación de mesas de trabajo de finanzas y capacitación en cada una de las diferentes ramas. Yo estoy convencido de que al arbitraje sí le faltaba hacer un movimiento de este tipo, porque, insisto, y nosotros todos hemos platicado con árbitros previo a un partido de segunda, de ascenso, de primera división, y sí hay un descontento generalizado por la forma en que se les ha tratado, por la forma en que se les ha visto. Si tú eres árbitro y te dice el director del área técnica o sus asesores, oye, Leo, te toca el UDG Veracruz, ¿sabes qué? Manténmelo con los 22 en la cancha, pocas amarillas, las menos de 30 faltas, facilítame el partido. El árbitro evidentemente sale predispuesto, pero también del otro lado, como de eso vive el árbitro, pues tiene que hacer lo que le dicen, porque si no, no repite la semana que entra. Mira, y al no repetir, no genera ingreso. No es defender a los árbitros, ¿no? Ni ponerte en una postura de, ay, pobrecitos, personajes y la fregada. No, el árbitro las lleva todas de perder. Sí, claro. Porque ante la liga, pues yo soy el que te paga y tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no? Ante sus instructores, ante la comisión, pues también tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no? Que recibo órdenes de por acá. Y ante los equipos, pues siempre terminan siendo los malos, ¿no? O sea, están en una posición muy incómoda, pero ellos de alguna manera también tienen la culpa por haber cedido tan rápido y no sé lo que han logrado, porque creo que ni siquiera ellos lo saben realmente. Mira, todavía hay un mes de trabajo. Y la gran situación y lo que se puede palpar es todos los exárbitros, Gil Alcalá, Ramón Rizo, Bonifacio, mismo Chiquimarco, que han hablado sí, está podrido el arbitraje, pero lo mismo que les pasó a los de ayer, les pasó a todos ellos. Al final no han podido llegar a un acuerdo o a una fórmula que estén a gusto para que después salgan y digan, ya que no va a haber ninguna represalia, sí está podrido el arbitraje. El problema es que cuando se tienen las acciones, no se ha terminado por acoplar lo que busca un árbitro. Pero era diferente en la cuestión de que creo que, no sé, con lo que he platicado con Gil, con Bonifacio, que son a los únicos que yo conozco, no les decían qué hacer en la cancha, ¿eh? Boni no, por eso. Boni no, les mentaba la madre, por eso. A todos. Pero nosotros, al momento de querer una mejora de trabajo, por eso, pero momento si de querer hacer algo de libertad, tampoco lo pudieron hacer. Si quieres una mejora de sueldo, si quieres una mejora de instrucción, pero tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿qué libertad tienes de ejercer tu trabajo? Alcalá miles de veces en Arbitraje Total, todos los martes a las 5 de la tarde, el mejor programa de Televisa Deportes. Muy bien. Que a ellos no les decían qué hacer. Y la otra, los árbitros no preparan los partidos, el árbitro llega prácticamente a ciegas, hay miles ya de maneras de saber por internet. Te puedo apostar que ningún árbitro sabe que el América es el equipo que más faltas hace en el torneo, que Oribe Peralta es uno de los jugadores que más faltas comete en un partido. Es parte de ellos, pero también de sus instructores, ¿no? Claro. O sea, dejarles tarea, por llamarlo de alguna manera,
deberían hacer de los mismos árbitros, ¿no? Como de cualquier profesionista o cualquier persona que trabaja. Pero si no, también para eso están los instructores. Y si ellos tampoco lo hacen, pues entonces, ¿pero cómo lo va a hacer un árbitro que tiene que ir a entrenar en la mañana como todo profesionista? ¿Por qué entrenan a las 5:30? 5 horas todavía de aula y todavía tienes que ver por todo otro trabajo. Sí, claro. Entrenan a las 5:30 por eso, ¿no? Porque sí, tienen que ir a otra chamba. Bueno, oye, el profe Tony ha hablado sobre el arbitraje mexicano, el profesor Tony Mohamed, director técnico de la América, y esto fue lo que dijo sobre el arbitraje de nuestro país. Si todo para mejor, bienvenido sea. Todo lo que sea para mejorar el fútbol mexicano, bienvenido. Si los árbitros van a estar más tranquilos y les va a dar una cierta tranquilidad para poder demostrar sus cualidades y impartir justicia, bienvenido. Y nosotros respaldamos todo lo que sea beneficiario para el fútbol mexicano. Ojalá que se equivoquen menos, nada más. Ni a favor ni en contra, que se equivoquen menos, porque a todos nos gustaría que se equivoquen menos, pero son humanos. Y si tú miras un partido ayer de la Champions, de la Europa League, se siguen equivocando en todos lados. Se equivocaron en la final del mundo. Entonces, el error arbitral es parte del juego. Es parte del juego. Y se van a seguir equivocando. Lo único que pretendemos nosotros es que estén mucho más tranquilos ellos y puedan tomar decisiones desde un lugar en donde estén mucho más respaldados. Sí, yo escucho, y no solamente a Mohamed, sino a varios futbolistas, porque ha sido tema desde ayer, y todos han dicho, bueno, si es para mejorar el arbitraje, qué bueno. Otros lo he escuchado, porque hace ratito escuchaba al Pocho Ponce de Toluca decir, es que el arbitraje mexicano es uno de los mejores arbitrajes que hay en el mundo. Es decir, Bravo lo dijo también. Pareciera que tampoco hay un descontento por lo que pasa con el árbitro, pero cuando están adentro de la cancha, cuando no les marcan un penal, cuando les quitan 3 puntos y te estás peleando el descenso, la calificación, ahí se explota la bomba para los futbolistas. El tema es, la calentura del momento, de lo que se vive, que al no tener los elementos tal vez se termina diciendo tal o cual cosa. El problema es que prácticamente todo lo que se dice o todo lo que se reclama es verdad. Todos los errores que se han presentado en los árbitros, el 90% han sido errores. Ninguno ha quedado, o por lo menos muy pocos han quedado en el tema de, lo dejamos con el beneficio de la duda. Pero son errores muy básicos, son errores que ni siquiera tendría que pasar hasta en un saque de manos, en un volado. Ese es el gran problema hoy del arbitraje mexicano en la parte técnica. Pues ya veremos, porque también Codesal seguramente se va a tener que rodear de gente de experiencia, de exárbitros que pues en su momento fueron lo mejor que tuvo este país, y hablamos de gente que usted ya conoce, que hoy por hoy pues, son analistas arbitrales. Creo que muchos ya van a empezar a hacer sus maletas, saldrán de ahí, y me parece que la función de Rafa Mancilla será meramente administrativa. Es como en un equipo de fútbol, el presidente operativo está en un lugar, el deportivo es el que ve todo lo que pasa con el equipo. Acá me parece que puede llegar a ser lo mismo. Rafa quedará ahí, un tipo que conoce el fútbol, pero que quizá ya no tenga tanta injerencia, porque sí la va a tener Edgardo Codesal. Hay que esperar, ¿no? A ver qué plantea el señor Codesal para enero. Y bueno, yo solamente creo que pudieron haber hecho algo más los árbitros. No me refiero a estar de grillos, estar de rojos, ¿no? Y parar la liga, pero sí pudieron haber hecho algo más.